Las sombras en el Estadio San Isidro. En el corazón de una ciudad latinoamericana, donde los edificios se alzan como centinelas de concreto y las calles nunca callan, el Estadio San Isidro era un eco del pasado. Hace décadas, sus gradas vibraban con los gritos de hinchas y el rugido de partidos épicos, pero ahora, en 2025, era una ruina abandonada, devorada por el musgo y los rumores. Los vecinos decían que el estadio estaba maldito, que las sombras de los que murieron allí aún rondaban sus túneles. Yo, Sofía, una periodista de 32 años con un podcast sobre misterios urbanos, no creía en fantasmas, pero sí en historias que podían cambiarlo todo. Esta es la crónica de cómo una noche en San Isidro me enfrentó a un terror que no solo sacudió mi mundo, sino que me dio una razón para seguir adelante. Era un viernes de noviembre, con el aire cargado de humedad y el cielo cubierto de nubes grises que parecían apretar la ciudad. Mi podcast, Sombras Urbanas, tenía un público modesto, pero fiel, y yo estaba desesperada por una historia que lo llevara al siguiente nivel. Había oído rumores sobre San Isidro desde niña. Una estampida en 1989, durante un partido crucial, dejó un saldo oficial de 15 muertos, aunque los murmullos en el barrio hablaban de más víctimas, de cuerpos nunca encontrados y de un encubrimiento. Encontré un hilo en X donde usuarios compartían fotos borrosas de figuras en las gradas y relatos de luces parpadeantes en los túneles. Era el anzuelo perfecto. Convencí a mi equipo, Lucas, mi mejor amigo y técnico de sonido, y Daniela, una camarógrafa freelance con un talento para capturar lo imposible. Mi primo, Matías, de 20 años, un fanático de la exploración urbana, se apuntó en el último minuto, con su mochila llena de linternas y una cámara GoPro. Si hay fantasmas, los grabo y nos hacemos virales, dijo, con una sonrisa que escondía nervios. Planeamos entrar al estadio a medianoche, grabar un episodio en vivo, capturar cualquier sonido o imagen extraña y salir antes del amanecer. Simple, ¿no? Le conté mi idea a mi editora, Carla, quien me advirtió, Sofía, ese lugar no es un juego. Mi tío trabajó ahí en los 80 y nunca quiso hablar de eso. Pero yo no escuché. Veía titulares, descargas masivas, quizás un contrato con una plataforma grande. Nos preparamos con micrófonos, cámaras y un termo de café, y a las 11:30 de la noche, estábamos frente al Estadio San Isidro, listos para desafiar sus sombras. El estadio se alzaba como una bestia dormida, con sus paredes agrietadas y cubiertas de grafitis que gritaban cuidado y aquí no hay paz. Las puertas principales estaban cerradas con cadenas oxidadas, pero Matías encontró una reja rota en un lateral, probablemente forzada por otros curiosos. Nos colamos, y el eco de nuestros pasos resonó como si el estadio estuviera vivo. El aire olía a tierra mojada y metal corroído, y la luz de la luna dibujaba sombras afiladas en el campo, ahora un mosaico de maleza y tierra seca. ¡Qué lugar tan tétrico!, susurró Matías, su voz temblando entre la emoción y el miedo. Lucas ajustó su equipo de sonido, probando el micrófono direccional, mientras Daniela grababa tomas del campo y las gradas vacías, donde pendían banderas rotas como fantasmas de tela. Encendí mi grabadora y comencé a narrar. Aquí estamos, en el Estadio San Isidro, un lugar donde el pasado no descansa. Mi voz sonaba firme, pero mi corazón latía desbocado. Decidimos explorar los túneles bajo las gradas, donde los rumores decían que se escuchaban voces. Los pasillos eran un laberinto de concreto húmedo, con taquillas oxidadas y carteles desvaídos de partidos de los 80. El aire se volvió más frío a medida que avanzábamos, y el silencio era tan denso que parecía aplastarnos. Entonces, lo oímos, un murmullo bajo, como un cántico lejano, mezclado con algo que sonaba como llanto. Me detuve, con la grabadora en alto. ¿Escucharon eso?, pregunté. Lucas asintió, revisando su equipo. Está captando algo, pero no debería. No hay nada aquí. Daniela apuntó su cámara hacia la oscuridad, y Matías, tratando de mantener la calma, dijo, es el viento, ¿verdad? Pero no había viento. El murmullo creció, ahora con palabras indistintas, como si una multitud susurrara al unísono. La grabadora emitió un chillido de estática y se apagó. La sacudí, frustrada, pero cuando levanté la vista, Daniela estaba congelada, mirando al final del túnel. Allí, apenas iluminada por mi linterna, había una figura. Era alta, desgarbada, con los brazos colgando como si no tuvieran peso. Su rostro era una mancha borrosa, como si alguien hubiera borrado sus facciones. Sofía, susurró Lucas, agarrándome del brazo. Matías retrocedió, dejando caer su linterna. La figura no se movió, pero el cántico se intensificó, ahora mezclado con sollozos que cortaban el aire. ¡Corran!, grité, y salimos disparados hacia el campo. Los túneles parecían torcerse, los pasillos más largos de lo que recordábamos. La figura no nos siguió, pero su presencia era como un peso en la nuca. Irrumpimos en el campo, jadeando, solo para encontrar el estadio, cambiado. Las gradas estaban llenas de sombras, no del todo humanas, sus contornos parpadeando como una película antigua. El césped era verde, impecable,
como si hubiéramos retrocedido a 1989. El cántico era ensordecedor, un rugido de hinchas que gritaban por un gol que nunca llegó. Matías me tomó de la mano, con los ojos desorbitados. Esto no está bien, Sofía. Tenemos que salir. Daniela seguía grabando, aunque sus manos temblaban. Esto es una locura, murmuró. Vamos a ganar un maldito Oscar. Pero yo no pensaba en premios. Pensaba en las historias, la estampida, las almas atrapadas, el encubrimiento. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero no tenía señal, y la pantalla marcaba las 3:33 de la mañana, aunque habíamos entrado justo después de medianoche. Las sombras en las gradas comenzaron a moverse, bajando hacia el campo. No eran sólidas, pero tampoco eran solo aire, cada una tenía un rostro, o la sombra de uno, torcido por el miedo o el dolor. Una voz infantil atravesó el cántico, clara y desgarradora: ayúdanos. Me giré, buscando de dónde venía, pero no había nadie. Solo las sombras, acercándose. Daniela dejó caer su cámara, y Matías gritó cuando una sombra lo rozó. Los agarré a ambos, arrastrándolos hacia el túnel de donde vinimos. Pero la entrada había desaparecido, reemplazada por una pared lisa de concreto. El pánico me arañaba, pero me obligué a pensar. La cabina de prensa, dije. Está en lo alto, tal vez haya una salida. Corrimos por el campo, con las sombras pisándonos los talones, sus susurros ahora un coro de súplicas y reproches. Nos dejaron. Nos olvidaron. Quédate. La cabina de prensa era una sala pequeña con paredes de vidrio, accesible por una escalera metálica oxidada. Barricamos la puerta con una silla rota, respirando con dificultad. Las sombras no entraron, pero se reunieron abajo, sus rostros más claros ahora, hombres, mujeres, niños, todos congelados en expresiones de terror. Reconocí un rostro de un recorte de periódico que había encontrado, un niño de unos 8 años, una de las víctimas de la estampida. Sofía, ¿qué carajos está pasando?, preguntó Matías, con la voz quebrada. No tenía respuestas, pero sabía que no podíamos quedarnos. Revisé la cabina y encontré hojas de resultados viejos, un megáfono y un cuaderno polvoriento escondido detrás de una radio rota. Era un registro de 1989, escrito por una trabajadora del estadio llamada Elena. Sus entradas narraban el caos de la estampida, un partido a reventar, una alarma de incendio falsa que desató el pánico, puertas cerradas para evitar colados. La última entrada era escalofriante: no todos murieron. Algunos siguen aquí, esperando. No puedo abandonarlos. Entendí que Elena no era solo una empleada. La culparon por las puertas cerradas, aunque el verdadero responsable fue el dueño del estadio, que recortó gastos en seguridad. Elena se quedó atrás, intentando salvar a los atrapados, y desapareció tras la tragedia. Los fantasmas no eran solo víctimas, estaban atados a ella, a su culpa, a una verdad enterrada. Las sombras golpearon el vidrio, sus voces fundiéndose en un solo grito: díganlo. Miré a Lucas, Daniela y Matías, todos aterrorizados pero confiando en mí. Tenemos que darles lo que quieren, dije. Tenemos que contar su historia. Tomé el megáfono, que milagrosamente funcionaba. Abrí la ventana de la cabina y grité: sabemos qué pasó, sabemos de la estampida, las puertas cerradas, las mentiras, Elena intentó salvarlos, y haremos que el mundo lo sepa. Mi voz resonó en el estadio, y por un momento, las sombras se detuvieron. Sus rostros se suavizaron, algunas desvaneciéndose. Pero una figura quedó en el campo, una mujer con un uniforme de trabajadora, el rostro marcado por la tristeza. Elena. Señaló el cuaderno en mis manos. Llévalo, dijo, su voz clara en mi mente. Díganlo. El estadio comenzó a temblar, las gradas se agrietaron, el campo se abrió. Lucas tomó el cuaderno, Matías se aferró a mi brazo, y corrimos hacia la salida mientras las sombras se disolvían en luz. Salimos al amanecer, con la ciudad despertando a nuestro alrededor. La reja por la que entramos seguía allí, pero el estadio parecía más viejo, como si hubiera envejecido décadas en una noche. Mi celular tenía señal otra vez, marcando las 6:02 de la mañana, 17 de julio de 2025. La cámara de Daniela estaba perdida, pero el cuaderno seguía en las manos de Lucas, sus páginas intactas. Publiqué la historia de Elena en Sombras Urbanas, usando el cuaderno como prueba. El episodio se volvió viral, desatando una investigación sobre la tragedia de 1989. La ciudad reabrió el caso, y el dueño del estadio, ya anciano, enfrentó cargos por negligencia. San Isidro fue demolido, y en su lugar construyeron un parque conmemorativo para las víctimas. Visité el parque una vez, parada donde antes estaba el campo, y sentí una brisa que no traía susurros, solo calma. Esa noche cambió todo. Lucas empezó a producir documentales sobre historias olvidadas. Daniela se unió a un colectivo de cineastas independientes. Matías se inscribió en la universidad para estudiar arqueología urbana.
Y yo encontré mi voz, dejando de perseguir descargas para buscar verdades. Los fantasmas de San Isidro fueron mi miedo, pero también mi propósito. Me enseñaron que el pasado no descansa hasta que alguien lo escucha, y que a veces, enfrentar la oscuridad es el único camino hacia la luz.